canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Es quien me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza, fortaleza mía, canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios quien me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh Señor, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Vamos, hermano, fortaleza mía, fortaleza mía, te canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios quien te demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, oh, en cuanto a mí, yo cantaré a pesar de todo, Señor. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh, cantaré de tu poder cada mañana. Oh, cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Yo te invito, mi hermano, que en tu casa levantes tus manos al Señor y juntos digamos: cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré, Señor, de tu amor inagotable. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré
Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bendiciones estar una vez más con ustedes. Un viernes más, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de estudiar de la palabra de Dios, de la historia y por sobre todas las cosas afirmar nuestra fe, ir conociendo respecto a la iglesia y que cada uno de nosotros pueda no tan solo conocer más de la palabra, sino que valorar la obra de Dios y valorar el tiempo en el que Dios nos ha puesto para representar hoy a Cristo y ser la iglesia que Dios espera que seamos en medio de un mundo, ¿verdad?, cada vez más perdido. Yo les invito a que podamos comenzar este tiempo de enseñanza con una oración para que podamos poner este tiempo en las manos del Señor y Él pueda en verdad ministrar a nuestros corazones y no tan solo podamos entender, sino que podamos vivir lo que su palabra demanda de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das un día más de estudiar de tu palabra, estudiar de la historia de la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se conecta de todo lugar, Señor, de nuestra iglesia, acá Casa de Oración en Santiago de Chile. Y gracias, Señor, te damos porque hay registro, Señor. No quedó tu iglesia abandonada en la historia o fue todo borrado. Hay registro, Señor, histórico respecto a cómo tu iglesia pudo ser sostenida por ti, Señor, y cómo tú milagrosamente sostuviste tu iglesia y tu palabra durante tantos y tantos años hasta nuestros días, Señor. Por eso te damos gracias y que este tiempo podamos aprovecharlo en verdad, Señor, y podamos comprender y por sobre todo aprender de lo que tú esperas de nosotros hoy como tu iglesia. En medio de tiempos tan extraños, tan diferentes a los de la iglesia primitiva o a los periodos de la iglesia, que podamos hoy ser verdaderamente cristianos, hijos tuyos, Señor, en este tiempo. Te damos gracias por todo a través de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya llegamos al año 100, ¿verdad? Y al llegar a esta segunda etapa de la triunfante marcha del cristianismo, quedamos sorprendidos de la rapidez con que el evangelio ha penetrado en todos los países de la tierra, alcanzando las masas y ganando multitudes, dice la historia, de almas que entran por la fe en el camino de la vida eterna, ¿verdad? El camino del evangelio. Aquellos que al principio fueron solo un puñado de hombres y mujeres en Judea, ahora se han convertido en inmensas multitudes que todo lo llenan, haciendo penetrar los rayos luminosos de la verdad de Dios, aún en los antros más tenebrosos de la vida pagana, en los periodos de la iglesia primitiva y en muchas naciones de la iglesia primitiva. Hay un historiador llamado Gibbon que atribuye esta rápida propagación del cristianismo a varias causas, entre las cuales él señala la moral pura y austera de los cristianos como un punto muy importante. Y el segundo, que dice que es de los más importantes, dice Gibbon, este historiador, es la unión y disciplina de la iglesia. O sea, la naciente iglesia espiritual, la naciente iglesia del primer siglo, era conocida y reconocida por una moral pura y una vida austera, y además de la unión y disciplina de sus congregantes o de quien formaba la iglesia. Por eso, en efecto, nada podía impresionar tanto a un mundo, ¿verdad?, en estado de putrefacción, como aquella santidad y costumbres limpias del pueblo de Dios. Y en medio de las discordias e intrigas del mundo, la unidad y disciplina voluntaria, porque así era, voluntaria, ¿verdad?, de los cristianos, tenía forzosamente que ser un poder de atracción para un mundo inmoral y perdido. Por eso difícil es calcular a qué número habían llegado los cristianos en el segundo siglo, después del año 100, pero la historia nos ha conservado bastantes datos sobre el número de países donde actuaban, y por algunas expresiones de escritores de aquel tiempo podemos inferir que el crecimiento numérico era asombroso. Yo les voy a mostrar algunos datos y esto va a ser bastante interesante. Primero, en Asia. Vemos que aún en Judea reaparecen los cristianos, ¿verdad?, después de la tremenda desolación que sufrió el país. ¿Recuerdan en el año 70 cuando viene Tito y toma la ciudad y destruyen el templo y es desolada Jerusalén, destruida? Entonces mucha gente se fue de Jerusalén, pero luego del año 100 regresan a Jerusalén y comienza a reconstruir en parte Jerusalén con el nombre de Elia Capitolina. Y allí los hallamos actuando bajo el cuidado pastoral de un hombre llamado Simeón, que se cree era pariente del Señor. Ahora en Cesarea, una ciudad situada en Samaria, floreció por varios siglos una próspera comunidad cristiana. En Siria, Asia Menor, Galacia y Mesopotamia eran numerosísimas las iglesias
diseminadas por todas las ciudades y aldeas. Hay también indicios de vida cristiana en Persia, en Media, en Partía y en Bactriana. Y poco tiempo después vemos que el evangelio había llegado hasta Armenia, Arabia y hasta algunas provincias incluso de la India. Nosotros pudimos ver a través del martirio de los apóstoles donde ellos llegaron a predicar, ¿verdad? Ahora, en África fue Egipto el primer país que tuvo conocimiento del evangelio. Se atribuye a Marcos la fundación de la iglesia de Alejandría, la cual llegó a ser un poderoso baluarte espiritual en aquella ciudad tan culta y famosa de ese tiempo. De Egipto el evangelio pasó a la Cirenaica y a Etiopía. En Cartago y regiones circunvecinas sabemos por las obras de Tertuliano que en la segunda mitad del siglo II el número de cristianos era muy grande. Ellos le llaman un número considerable de cristianos. Los paganos llegaron a alarmarse al ver cuán rápidamente ganaban prosélitos en todas las clases sociales, tanto en los centros de población como en el campo. En Europa, las persecuciones de Nerón y Domiciano favorecieron indirectamente la propagación del cristianismo, porque los que huyeron de Roma buscaron asilos seguros. No cesaban de sembrar la palabra y por todas partes ésta crecía y fructificaba. En Italia las congregaciones eran, dice la historia, innumerables. En España también habían iglesias. En Francia sabemos que habían iglesias, pues ya en el año 177 se levantó una violenta persecución contra los hermanos en Lyon y en Viena. En Alemania, en Bretaña, se hallaban cristianos a mediados del segundo siglo, a mediados de entre el 150 y el 180. Ya habían cristianos en esas zonas bastante lejanas, ¿verdad?, en Europa. Y en las regiones donde habían trabajado los apóstoles siguen prosperando las iglesias, en Atenas, en Filipos, en Tesalónica y en Esmirna, dentro de otras ciudades. Un hombre llamado Justino Mártir, escribiendo en el segundo siglo, dice: no hay una sola raza de hombres, ya sean bárbaros o griegos o de cualquier otro nombre, nómades, errantes o pastores viviendo en tiendas, entre los cuales no se hagan oraciones y acciones de gracias en el nombre del crucificado Jesús. ¡Wow! En un pasaje de Ireneo, escrito más o menos en la misma época que el que acabamos de citar, se habla de iglesias en Alemania, en Francia, en España, en Egipto, en Libia y otras regiones. A fines del segundo siglo, Tertuliano, al escribir su famosa apología, ya podía decir a los paganos: somos solamente de ayer y hemos llenado todo lugar entre vosotros. Dice Tertuliano: ciudades, islas, fortalezas, pueblos, mercados, campos, tribus, compañías, senado, foro, no os hemos dejado sino los templos de vuestros dioses. O sea, sus templos están solos porque el evangelio ha tomado a todas las personas de todos los estratos sociales. Y agrega: si los cristianos se retirasen de las comunidades paganas, vosotros, los paganos, quedaríais horrorizados de la soledad en que os encontráis o encontraríais, en un silencio y estupor como el de un mundo totalmente muerto. Wow, es probable que Tertuliano use aquí un lenguaje un tanto hiperbólico, ¿verdad? Pero sus palabras demuestran que los cristianos habían ganado mucho terreno y que el testimonio del Señor era dado vigorosamente por una verdadera multitud de testigos energéticos, ¿verdad?, que predicaban en todo lugar y eran fieles y resueltos a hablar el evangelio. Por eso en el año 112 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador romano Trajano, los templos paganos estaban casi solos. Fue tan impactante la predicación de ese tiempo que había miles de convertidos por todos lados. Las enseñanzas de Pedro, de Pablo y Juan eran en la iglesia reglas de fe. Sus escritos eran declarados como inspirados por el Espíritu Santo. Y estos apóstoles ya habían detectado las semillas de las herejías que empezaban a asomarse en la iglesia de ese tiempo. Por eso se comenzó a alertar a la iglesia de que había mezcla de doctrinas y falsas doctrinas, y esto generaba muchos problemas.
Por eso los escritos ya les prevenían de los problemas que iban a tener dentro de la iglesia. Si recordamos Pablo, Pedro, Juan, ellos advierten de los falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿verdad? Y es por esto que los escritos y los escritos pastorales o las cartas pastorales tienen una base doctrinal y son la columna vertebral de la vida de los cristianos de esa época y de nuestra época también. Gibbon, este historiador, dice: si tenemos en cuenta la pureza de la religión cristiana, dice Gibbon, la santidad de sus preceptos morales y la inocente y austera vida de la mayoría de los que durante los primeros siglos abrazaron la fe del Evangelio, supondríamos naturalmente que una doctrina tan benévola sería recibida con reverencia aún por el mundo incrédulo. O sea, él suponía que era gente tan buena, era una doctrina tan pura, eran conductas tan buenas para la comunidad, incluso que el mundo incrédulo debería recibir el evangelio y el cristianismo y a los cristianos con paz, con reverencia, con amor, ¿verdad? Con tolerancia. Ahora, ¿qué motivos tuvo en sí el Imperio Romano? Porque hasta ahora vemos que desde el año 64 comienza esto de la persecución ya política. Anteriormente a esto era una persecución netamente religiosa. Por eso, ¿qué motivos tuvo el Imperio Romano pues para levantarse contra los creyentes, ¿no? Contra los cristianos? Recordemos que las ideas de libertad religiosa eran completamente limitadas, ¿no? Y que las leyes solo permitían aquellas religiones que oficial o tradicionalmente tenían la aprobación de un Estado, en este caso el Estado romano. En Roma se practicaban todas las formas de culto imaginables. Los judíos eran tolerados igualmente que los otros pueblos de la tierra en la práctica de su culto, pero se trataba de religiones nacionales que se confinaban a un determinado pueblo, ¿no? Como eran conquistadores, respetaban, por decirlo de algún modo, las religiones de las etnias o de los pueblos a los que ellos conquistaban. Ahora, los romanos estaban obligados a practicar el culto nacional. Y los casos cuando se apartaban de esta regla eran tan excepcionales que pasaban inadvertidos a los funcionarios públicos. Ahora se dice que en Roma, para el pueblo, todas las religiones eran igualmente buenas. Para los filósofos, todas igualmente falsas. Y para el Estado, todas igualmente útiles, porque jugaban con la religión para captar adeptos. Por eso se dice que en Roma, para el pueblo tenía una condición, los filósofos otra, y para el Estado eran todas buenas, ¿no? Todas eran útiles para poder congraciarse con las personas. Toda religión que no afectara la idea romana del Estado podía vivir dentro de los límites del imperio, pero la libertad religiosa en el sentido moderno de la palabra no es compatible con las instituciones reinantes. El choque era inevitable y las persecuciones estallaron. Los cristianos predicaron que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Esto quería decir que todas las demás religiones eran declaradas sin valor. La predicación de la religión cristiana era, de hecho, un ataque a la religión del Estado y a todas las demás. Roma podía tolerar la multitud de dioses, porque creían que de su protección dependía la grandeza nacional, pero no podía tolerar a un pueblo que se declaraba enemigo de todos los cultos y que decía que los dioses eran falsos e imaginarios. La verdad no es perseguidora ni inquisitorial, pero es exclusivista. La verdad no puede pactar con el error. Así el cristianismo no podía ponerse de acuerdo con el paganismo y sentía que debía atacarlo. Y lo hacía sin tregua, ¿no? En una lucha de oposición. Por eso bastaba anunciar las doctrinas de Cristo para que esto fuese un ataque al paganismo. Y la sola presencia de los cristianos era una elocuente condenación al sistema. Hoy vemos que el cristianismo actual es todo lo contrario, ¿no? Se congracia con todos. Hoy los cristianos consideran que todos son buenos, ¿no? Que las falsas religiones no son malas, que son hermanos que tienen un poquito de error. Pero fíjate lo que pasaba con el cristianismo. El cristianismo era una afrenta a la religión del Estado y a las religiones de la sociedad de ese tiempo. Por eso, la santidad de los cristianos fue una de las causas que también contribuyó a despertar el odio de los enemigos
de la verdad, del Evangelio. Así como muchos se sentían atraídos por la vida pura que llevaban los discípulos de Cristo, otros sentían que aquella conducta ejemplar era un ataque violento a la relajación de las costumbres e inmoralidades manifiestas del mundo de ese tiempo. Por eso Jesús, cuando vemos que Él dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿verdad? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, dice, os aborrece. Eso dice Juan 15:19. El apóstol Pablo dijo, la mente carnal es enemistad contra Dios. Y también dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, todo aquel que quiera vivir realmente el evangelio padecerá persecución. Todo aquel que quiera vivir el evangelio real, que está en la palabra de Dios, como Jesús lo estableció, padecerá persecución. Por eso Roma veía que los cristianos se retiraban del circo y de los demás espectáculos. Los centros de diversión no tenían para ellos ningún atractivo. Y aquellas cosas que el mundo o que el mundo de ese tiempo amaba tanto eran menospreciadas por la palabra y por el ejemplo de los cristianos. Por eso para ellos el cristianismo, y fíjense, y esto es una buena palabra, era de carácter agresivo. Y eso también contribuyó a que fuese objeto de odio. Agresivo me refiero a que era radical. Para ellos era agresivo. Hoy vamos a compartir tal cosa. No, yo soy cristiano. Yo no puedo hacer algo para otros dioses. No comulgo con esto. ¡Wow! Eran radicales. Por eso ese carácter a ellos les provocaba odio. Por eso repito las palabras del Señor, ¿verdad? Que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. ¿A quién verdaderamente vive el evangelio, no? Por eso el mundo puede tolerar a los cristianos apagados e inactivos, ¿no? Hay muchos cristianos que dicen, yo no tengo ni un problema en el trabajo, no tengo ni un problema con nadie, yo la llevo súper suave con todos, súper bien. Pues probablemente eres un cristiano bien apagado e inactivo en la obra de Dios. Pero este tipo de cristianos muestra su aspereza para con los que están animados, con un espíritu apasionado por predicar el evangelio, o por los que viven apasionadamente el evangelio. Son muy burlones esta clase de hermanitos, ¿no? Esta clase de hermanos que no viven verdaderamente el evangelio, sino que se congresían con todo. Son siempre burlones, siempre se están burlando del que es apasionado en Cristo. Por eso nos damos cuenta del carácter de la iglesia primitiva y difiere mucho a los cristianos que hoy conocemos, ¿verdad? Esperemos que no se parezca en nada esta clase de creyentes o falsos creyentes a muchos de los que hoy conocemos. Esperamos que Dios les remezca, ¿verdad? Y les transforme. Pero los cristianos apagados e inactivos se congraciaban con el sistema. Es más, los falsos creyentes. Pero si nos damos cuenta, a través de la persecución, la iglesia se mantenía pura. Y habían algunas jurisdicciones romanas o griegas y algunos otros lugares donde sí habían falsos hermanos. Porque no había una persecución férrea como en otras zonas, ¿verdad? Por eso Julio Paulo, un jurisconsulto, un abogado romano, dijo: todos los que introducen nuevas religiones de tendencias y carácter desconocidos por las que se mueven el ánimo de los hombres, si pertenecen a la clase elevada, fíjense el consejo que dio él, tienen que ser desterrados. Y si a las clases bajas, deben ser condenados a muerte. Fíjense el consejo que dio este abogado al César. Si alguien se involucra en el cristianismo, si alguien se involucra con una idea férrea del cristianismo, si es de clase elevada, debemos de quitarles todo lo que tienen. Si tienen bienes, debemos de quitarles y hacernos con los bienes de él. Y si es pobre, hay que matarlo, condenarlo a muerte. Por eso los cristianos, para quienes su misión era la de ser testigos ante el mundo, no cesaban de hacer una activa propaganda y todo lo llenaban del evangelio de Cristo. Y de ahí que Roma se levantase furiosa en contra de los cristianos. Por eso los cristianos eran también aborrecidos a causa de que de algún modo se aislaban, apartándose del resto de los hombres. No es que se iban a vivir a otras localidades, no, ellos no compartían lo que hacían los demás. La vida limpia a la que se sentían llamados era imposible viviendo mezclados con una sociedad tan corrupta y tan inmoral. Ahora, no por misantropía como se le figura o como se le figuraba a Tácito, ¿verdad? Que consideraba que los cristianos odiaban a la sociedad. Eso es misantropía.
a las personas que no comulgaban el cristianismo, o los cristianos lo odiaban. No, sino que se apartaban por limpieza de costumbres. Tenían que formar una sociedad separada moralmente hablando. Vivían en las mismas ciudades, trabajaban en lugares probablemente iguales, pero moralmente hablando, ellos se apartaban para tener limpieza en sus costumbres. Por eso ninguna clase de hombres, el espíritu social es tan pronunciado como entre los verdaderos cristianos. Pero en esta sociabilidad tiene que ser santa. Y es por eso que no la pueden practicar con los que aman las cosas sucias. O sea, tan comunes es en esta vida, ¿verdad? Y tan amarradas por los hijos de este siglo, sobre todo, que hay muchos cristianos que comparten de igual manera. Y yo una vez escuchaba a un tipo que decía, yo debo de vestirme como los del mundo y hablar como los del mundo y tomar y beber y ponerme cosas, porque ¿cómo le voy a predicar al mundo? Fíjese, esa es una idea del hombre. Que él tiene que ser atractivo al mundo para poder llegar al mundo. Así hay muchos cristianos, ¿no? Músicos por ahí que también, no, yo tengo que cantar sin decir de Cristo porque apenas ellos escuchan, ¡faz! Les voy a dar un sablazo cuando vayan a mis conciertos. Por favor, no es cierto. Es una mentira, es un engaño. Nosotros no cambiamos a nadie. Quien transforma las vidas no es ni mi actitud, ni yo estar infiltrado, es el Espíritu Santo de Dios. Si Dios va a transformar a alguien, es su obra. Lo que yo tengo que hacer es obedecer el llamado a vivir una vida santa, una vida pura, apegada a la palabra de Dios, predicar el Evangelio, hablar la verdad del Evangelio. Pero ¿quién hará la obra de salvación? ¿Quién tocará los corazones de los hombres? No soy yo. Ninguno de nosotros, mi hermano. Es Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios. Dice que Él redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que qué es lo que tenemos que hablar al inconverso. La fe, dice, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, los oídos espirituales se abren con la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es lo único que puede traer fe verdadera de salvación a una persona. Por eso, todas estas razones hacía que los cristianos fuesen malentendidos, que se les mirase como enemigos de la sociedad y del Estado. Por eso Roma se sintió amenazada por el movimiento cristiano. Sus grandiosos templos quedarían vacíos si las iglesias se multiplicaban y para ellos no era rentable. Ahí es donde el Estado y la religión eran dos palabras, pero eran solo una cosa. El avance del cristianismo significaba, junto con la decadencia del paganismo, la de las instituciones romanas. O sea, las instituciones romanas estaban viviendo una decadencia por causa del cristianismo. Asimismo, el paganismo se estaba quedando nulo casi en muchas provincias romanas. Entonces, aquel imperio que todo lo subyugaba, pensó que le sería fácil detener la marcha del cristianismo por medio de la espada. Por eso Roma, a la que el profeta Daniel en visión contempló bajo la imagen de una bestia espantosa que todo lo devora y desmenuza, se levanta entonces para hacer guerra a los cristianos. Hay una carta que es una carta, una correspondencia entre Plinio el joven, que era un gobernador, y Trajano, que era el emperador de ese tiempo. Y esta es una carta totalmente, no es cristiana, no es una carta de un cristiano a un impío, es una correspondencia entre ellos para tratar asuntos de gobierno. Por eso, un concepto extraviado respecto a las funciones del Estado en asuntos religiosos convirtió en perseguidores de las iglesias a muchos emperadores que en la historia figuran como buenos gobernadores o buenos gobernantes. Esto porque al perseguir a los cristianos creían que estaban defendiendo los derechos legítimos del Estado, y uno de esos fue el emperador Trajano. Ahora, hay una consulta que le hizo Plinio el joven, era el gobernador de Bitinia, y él estaba dirigiendo desde el año 110 esta provincia, y es un valioso documento pagano, es una carta que ayuda a conocer el concepto que se habían formado de los cristianos y la clase de las pruebas a las cuales los cristianos se veían constantemente sometidos. Por eso Plinio, este gobernador, no queriendo en este asunto proceder bajo su propia responsabilidad en el trato y martirio de los cristianos, consulta a su emperador.
Por eso es cierto que Trajano había promulgado varios edictos contra las sociedades secretas y las asambleas cristianas estaban incluidas en esta categoría, ¿no? Y según las ideas erróneas que tenían los magistrados, aquí hay una carta transcrita de consulta de este gobernador Plinio el Joven al emperador Trajano. Dice así: es mi costumbre, señor, someter a vos todo asunto acerca del cual tengo alguna duda. ¿Quién en verdad puede dirigir mis escrúpulos o instruir mi ignorancia? Nunca me he hallado presente al juicio de cristianos, y por eso no sé por qué razones o hasta qué punto se acostumbra comúnmente castigarlos y hacer indagaciones. Mis dudas no han sido pocas sobre si se debe hacer distinción de edades o si se debe proceder igualmente con los jóvenes como con los ancianos, si se debe perdonar a los arrepentidos o si uno que ha sido cristiano debe obtener alguna ventaja por haber dejado de serlo, si el hombre en sí mismo sin otro delito o si los delitos necesarios ligados al hombre deben ser causa de castigo. Mientras en los casos de aquellos que han sido traídos ante mí en calidad de cristianos, mi conducta, dice, ¿verdad? El gobernador al emperador dice, ha sido esta. Primero les he preguntado si eran o no cristianos. A los que profesaban serlo les hice la pregunta 2 o 3 veces, amenazándoles con la pena suprema. A los que insistieron ordené que fuesen ejecutados, porque en verdad no pude dudar, cualquiera que fuere la naturaleza de lo que ellos profesan, que su pertinacia a todo trance y obstinación inflexible debían ser castigadas. O sea, ellos no se arrepentían de lo que eran. Ellos declaraban que eran cristianos y no transaban con eso. Hubo otros que tenían idéntica locura, respecto a quienes, por ser ciudadanos romanos, escribí que tenían que ser enviados a Roma para ser juzgados. Como a menudo sucede, la misma tramitación de este asunto aumentó pronto el área de las acusaciones y ocurrieron otros casos más. Ponga atención, dice, recibimos un anónimo conteniendo los nombres de muchas personas, a los que se negaron ser o haber sido cristianos, habiendo invocado a los dioses y habiendo ofrecido vino e incienso ante vuestra estatua, la que para este fin había hecho traer junto con las imágenes de los dioses. Además, habiendo ultrajado a Cristo, se ofendieron, maldijeron e insultaron al Señor. Dice, cosas a ninguna de las cuales se dice es posible forzar a que hagan los que son real y verdaderamente cristianos. A estos me pareció propio poner en libertad. Aquí quiero hacer una pausa. Dice que él recibió un anónimo, ¿verdad?, conteniendo nombres de muchas personas. Y dice cómo trató, dice, a los que negaron ser o haber sido cristianos, para realmente mostrar que no eran cristianos. Lo que hizo fue invocar falsos dioses o invocar a los dioses en Roma y también ofrecer vino e incienso ante la estatua del César, ¿no? Ante el busto del César, que se llamaban estas cabezas hasta los hombros que ponían en lugares, altares para poder adorar. Por eso dice, a la que para este fin, dice, había hecho traer junto con las imágenes de los dioses. Y también dice, les hice ultrajar a Cristo, o sea, ofender, maldecir, insultar el nombre de Jesús. Y a mí me impresiona lo que dice en este relato, en este verso. ¿Cómo termina este verso? Dice, cosas a ninguna de las cuales se dice es posible forzar a que hagan los que son real y verdaderamente cristianos. O sea, dice, los que son verdaderamente y realmente cristianos, dice, nunca harían eso. Por eso mi manera, dice él, en diferenciar al verdadero y al falso cristiano, es que ningún verdadero cristiano ofrecería incienso y vino ante la estatua del César y además ante los dioses, invocar a los dioses y menos ofender a Cristo. Por eso dice, estos me pareció propio poner en libertad porque no eran cristianos. ¡Wow! ¡Qué impresionante cómo este hombre, ¿verdad? No siendo cristiano. Este hombre Plinio, el joven, era un gobernador en Bitinia, al norte. Ahí ya les he mostrado la imagen y se las voy a seguir mostrando. Y este gobernador dice, yo sé que los verdaderos cristianos nunca harían eso. Por eso mi manera de poder discernir quién era verdaderamente cristiano era muy simple.
Era terrible, ¿no? Pero era muy simple para él. Pongo la estatua del César, pongo imágenes de los dioses y además además de ofrecer ofrendas, los hago ultrajar a Cristo. Y si lo hacen, pues yo sé que no son cristianos y ya los mando a su casa, ¿verdad? Sigo con el relato de Plinio. Dice, otros de los nombrados por el delator, por estas acusaciones, ¿verdad? Que son anónimas, admitieron que eran cristianos. Y pronto después, dice, lo negaron, añadiendo que habían sido cristianos, pero que habían dejado de serlo. Algunos 3 años atrás, otros muchos años, algunos de ellos más de 20 años antes. Todos estos no solo adoraron vuestra imagen y esfigies de los dioses, sino que también ultrajaron a Cristo. ¡Wow! Otra pausa. Es impresionante. Dice que otros que aparecieron en esta lista anónima, los llamaron y le dijeron, oye, ¿ustedes son cristianos? Dijeron, sí, somos cristianos. Fíjate cómo muchos soy, ¿no? Dice, pero pronto después lo negaron, habiendo añadido que habían sido cristianos, pero que habían dejado de serlo. ¡Wow! Negaron al Señor. Dice que algunos de ellos fueron cristianos 3 años, otros muchos, y otros más de 20 años. Pero ¿cómo lo hacía Plinio? Decía fácil, pues yo pongo la imagen del César, las imágenes de los dioses, traigo vino, incienso, y quien sea capaz de adorar a los dioses de Roma, no es cristiano, es fácil y los dejo tranquilos. Además, que ultrajen a Cristo, que ofendan, maldigan, insulten el nombre de Jesús y ya, los dejo libres. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Asimismo dijo el Señor, ¿verdad? Todo aquel que hable de mí, una persona que me defienda delante de los hombres, todo aquel que delante de los hombres hable de mí, que diga que yo soy su Dios, dice, yo delante de mi Padre también lo haré. Yo lo defenderé, yo lo atraeré a mí. ¡Wow! Es impresionante cómo se cumple la palabra en este periodo de persecución, ¿verdad? Donde sin duda era terrible la persecución y la gente y los cristianos verdaderos morían. Es por eso que nos damos cuenta que el negar al Señor en este tiempo era de vida o muerte. El que quiere salvar su vida la perderá, dijo Jesús. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así dijo el Señor. Y esto era literal en este periodo de la historia. Después del año 100, era literal. El que quería salvar su vida, la perdía. Perdía todo lo que pudo haber ganado, ¿verdad? Delante de Dios. Pero el que perdía su vida por causa de Cristo, la encontraba, hallaba la vida, ganaba la vida eterna para con el Señor. Sigo con la carta de Plinio al emperador. Dice, afirmaron, sin embargo, que todo su delito o extravío había consistido en esto. O sea, ellos fueron consultados de por qué se hicieron cristianos. Dice, ellos habían tenido la costumbre de reunirse un día determinado, antes de la salida del sol, y dirigir por turno una forma de invocación a Cristo como a un Dios. O sea, estos hombres que negaron la fe le hablaron de cómo realizaban sus cultos. Dice, también hacían pacto juramentado, no con propósitos malos, dice, sino con el de no cometer hurtos o robos, ni adulterio, ni mentir, ni negar un depósito que les hubiera sido confiado. Qué impresionante, ¿verdad? Él dice, pues ellos se reunían, pero oraban y decían, bueno, no vamos a robar, no vamos a adulterar, no vamos a mentir. Era impresionante. Por eso yo creo que para Plinio fue tan fuerte que tuvo que mandar una carta a César para saber si lo que estaba haciendo era correcto. Dice la carta, terminadas estas ceremonias, se separaban para volver a reunirse con el fin de tomar alimentos comunes y de calidad inocente. O sea, eran comidas simples y no era nada sacrificado a ídolos ni nada extraño, era una comida para compartir. El propósito no era el comer, era el estar juntos. Sin embargo, cesaron de hacer esto después de mi edicto, en el cual, siguiendo vuestras órdenes, he prohibido la existencia de fraternidades. Si recuerdan, leímos al principio que se prohibió por un edicto, ¿verdad? Se prohibió por un edicto de Trajano todo lo que tenía que ver con pequeños cultos, ¿verdad? Y esto incluía el cristianismo.
Entonces, lo que está hablando acá Plinio es que en verdad esta gente acusaban o decían que lo que hacían ellos eran cultos y que hacían reuniones, pero hasta que llegó el edicto ellos dejaron de reunirse. Qué increíble, ¿no? Hoy día muchos cristianos se levantan contra el gobierno, contra el sistema. No, tenemos que reunirnos contra el Señor, eso está bien. Y los pastores que no lo hacen son cobardes y así hablan. Pero, mi hermano, yo no me apego a la ideología del hombre actual, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso. Yo prefiero creer lo que dice la palabra de Dios y lo que habla la historia de la iglesia. Cómo la iglesia fue capaz de respetar las leyes en medio de los gobiernos más inmorales y perversos de la historia de la humanidad. No estoy hablando de la historia de algún periodo, de la historia de la humanidad. La iglesia se mantuvo obediente al gobierno. Recordemos lo que dice Pablo, ¿verdad? A los romanos, que se someta a toda autoridad. Si ustedes recuerdan, Pablo cuando escribió la carta a los romanos estaba gobernando Nerón. Y la carta es a los romanos, o sea, a la iglesia en Roma. ¿Qué les dice Pablo? Sométanse a Nerón. Porque eso es conveniente, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos sometamos a las autoridades. Porque toda autoridad, dice la palabra, es puesta ¿por quién? Por Dios. ¿Qué nos queda a nosotros hoy? ¿Obedecer? ¿Desobedecer? ¿Vivir como queramos? ¿O irnos contra la ley? No importa que nos pongan una multa, juntamos la plata y la... Hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y qué nos dice ahora la historia? Por eso Plinio le dice a Trajano, ellos dejaron de juntarse porque usted prohibió a través de un edicto y a través de una orden de Estado prohibió las reuniones. Por eso dice Plinio en su carta, esto me hizo pensar que era de suma necesidad inquirir, aún por medio de la tortura, de dos jóvenes llamadas diaconisas, lo que había de cierto. Dice que él tomó a dos jóvenes que eran diaconisas, dos mujeres, y las torturaron para que hablaran. Porque como en los que se apartaron de la fe no encontró nada extraño, ellos no tenían manera de considerar que era cuerdo para ellos, que no hubiera nada malo. Entonces, ¿qué dijo este hombre? Dijo, algo extraño hay aquí. Esto no está bien. ¿Y qué hicieron? Tomaron a dos jóvenes diaconisas de la iglesia, servidoras, ¿verdad? Y las torturaron. ¿Con qué objetivo? Para que dijeran algo que ellos no sabían. Fíjense lo que sigue diciendo en su carta. No pude descubrir otra cosa sino una mala y extravagante superstición. Por consiguiente, habiendo suspendido mis investigaciones, o sea, dejé ya de torturar gente, he recurrido a vuestros consejos. O sea, él no sabía qué hacer con un grupo de gente tan buena, benévola, que no molestaba a nadie, que no hacía daño, pero que por orden de gobierno debían de matarlos. Dice, en verdad el asunto me ha parecido digno de consulta, sobre todo a causa del número de personas comprometidas, porque muchos de toda edad y de todo rango y de ambos sexos se encuentran y se encontrarán en peligro. O sea, él dice, hay muchos cristianos aquí. ¿Qué voy a hacer si no encuentro nada malo en ellos, ni en cómo se reúnen, ni el por qué, ni en sus doctrinas, ni a quién adoran? Pero hay muchos. Dice, ¿qué hago con tantos? Hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Sigue la carta diciendo, no solo las ciudades están contagiadas de esta superstición, así llamándole al cristianismo, ¿no?, sino también las aldeas y el campo, pero parece posible detenerla y curarla. Dice Plinio, en verdad es suficiente claro que los templos que estaban casi enteramente desiertos, o sea, los templos paganos, ¿verdad?, que estaban abandonados por causa del evangelio, han empezado a ser frecuentados y los ritos religiosos de costumbre que fueron interrumpidos empiezan a efectuarse de nuevo y la carne de los animales sacrificados encuentra venta, para la cual hasta ahora se podía hallar muy pocos compradores. Aquí paro otra vez. Mire lo que dice Plinio al emperador Trajano. Dice, los templos paganos estaban prácticamente abandonados, desiertos, no había nada. Pero ahora a través de la persecución hay adherentes. O sea, gente que dejó el cristianismo y gente que no seguía ninguna, a lo mejor, tipo de religión, comenzaron a frecuentar estos templos por miedo. Comenzaron a asistir a estos templos
por temor. Dice incluso que los ritos religiosos de costumbre, que eran adoración a los ídolos y sacrificios, empezaron a ser frecuentados, ¿verdad? Y ya que estuvieron interrumpidos un tiempo por causa del cristianismo, ahora nuevamente comienza a moverse el asunto. Pero a mí me llama la atención lo último que dicen en este fragmento de la carta. Dice, y la carne de los animales sacrificados ahora encuentra venta. O sea, el propósito en realidad no era sacrificar animales para sus ídolos, sino era un negocio. Dice, para la cual hasta hace poco, dice, se podían hallar muy pocos compradores, ¿no? Entonces es impresionante lo que estaba ocurriendo con el cristianismo. Por eso al final de esta carta, dice Plinio a Trajano, al emperador, de todo esto es fácil formarse una idea sobre el gran número de personas que se pueden reformar si se les da lugar a arrepentimiento. Lo que está hablando Plinio es, nosotros tenemos que dar una oportunidad a este sistema extraño que está removiendo el imperio. Tenemos que darle la oportunidad de arrepentimiento. Fíjense, un cambio de dirección. Metaneo. Nosotros conocemos esta palabra arrepentimiento, que es a lo que nos llama Jesús, ¿verdad? Es a lo que nos llama la palabra arrepentirnos. Pero ellos lo hacen con el sentido pagano. Salirse del camino de Cristo y volverse al paganismo romano. Entonces, es impresionante cómo habla de este asunto. Plinio el joven fue un hombre que ha dejado fama en la historia, que era un hombre bondadoso, recto y de buen trato para con sus esclavos. Pero según su propio testimonio de esta carta, hacía ejecutar sin miramientos a los que insistían en su testimonio cristiano, e hizo torturar a 2 pobres diaconisas para arrancarles confesiones comprometedoras o algo oculto que había dentro del cristianismo, y no sacó nada. Hacía esto con personas a quienes él no podía acusar de ningún delito común, sino solo de no querer conformarse a las prácticas de la religión del Estado. Ya sabemos lo que es conformar, ¿no? Es tomar forma. Las personas del cristianismo no tomaban la forma del Estado, no les importaba cómo vivía el imperio, ellos querían vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso esta carta nos da a conocer por la propia declaración de un pagano cuánto tenían que sufrir los testigos de la cruz. Y si tal era el trato que recibían de hombres como Plinio el joven y Trajano, ya podemos figurarnos lo que había sido bajo Nerón y bajo Domiciano. La vida santa de los creyentes resalta aún a los ojos de sus encarnizados enemigos. Que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, se lee en una de las epístolas del apóstol Pablo. Y es notable que aquellos mismos que los torturaban y condenaban a muerte, no solo no hallaban delitos que imputarles, sino que se veían obligados a reconocer que eran personas intachables en su conducta. Con razón se ha dicho que la carta a Plinio, la carta esta de Plinio a Trajano es la primera apología cristiana que fue escrita, ¿no? Esto de pluma de un pagano. Hay que notar que Plinio no entendía bien a los cristianos. Lo que dice sobre el juramento que hacían no puede ser sino una mala interpretación de los propósitos que los cristianos hacían públicamente en las reuniones. No, yo voy a cambiar, voy a ser mejor persona, mejor vecino, mejor en mi trabajo, no voy a mentir, no voy a robar. Qué impresionante. Y el emperador Trajano contestó a Plinio que aprobaba el modo como había procedido, indicándole además que no había que perseguir a los cristianos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lo que provocó esta carta, ¿verdad? Dijo, oye, pero no los persigan. Si no están haciendo nada malo, si están cumpliendo la ley del Estado, no los persigan. Y además de que no había de perseguir a los cristianos, pero que cuando fuesen denunciados, si no mostraban arrepentimiento, ¿verdad? Sacrificando a los dioses o al mismo César, ¿verdad? Incienso y vino, había que castigarlos. Pero por sobre todo le dijo a Plinio, no recibas acusaciones anónimas. ¿Qué generó esto? Cierto descanso en toda esta zona de Bitinia, el norte, para el cristianismo, porque a la larga quien acusaba a alguien de cristiano debía de llevar pruebas y debía de llevarlo personalmente. Esto de algún modo cesó un poco la persecución tan férrea que había habido
hasta ahí. Bueno, las persecuciones nos muestran así, periodos de mucha persecución y periodos de descanso. Pero siempre fue así, durante más de 300 años, con periodos de altos y bajos, de mucha persecución y periodos también donde Dios les dio reposo a los hermanos. Ahora, ¿qué provocó este evangelio tan masivo y las persecuciones que provocaron? Bueno, provocaron algunos problemas también, donde los hermanos cometieron ciertos errores. Primero, el bautismo en esta época. Ya sabemos que el bautismo bíblicamente es por inmersión. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Baptizo es tapar completamente algo, ¿verdad? Entonces, era común el hacerlo correctamente, el bautismo. Pero después del año 120, la historia comienza a registrar los primeros bautismos llamados por aspersión. Esto era solo mojar la cabeza. Hay algunas iglesias cristianas que practican el bautismo por aspersión. ¿Y para qué decir la iglesia católica? ¿Cuál era la excusa de los hermanos de ese tiempo para bautizar por aspersión? Decían que eran tantos los convertidos y por causa de las persecuciones que se comenzó a desvirtuar el bautismo en sí. Por eso, hasta ese tiempo incluso no se conocía el bautismo de infantes. No era practicado, ni siquiera era considerado. Por eso, el bautismo en sí se desvirtuó por causa de las persecuciones y por causa de la cantidad de convertidos. Pero, nosotros no debemos de utilizar el método que se desvirtuó por una causa a aplicarlo hoy. No tiene sentido. El bautismo debe ser como la Biblia lo establece, ¿verdad? Sin duda, por inmersión. Ahora, la Cena del Señor era celebrada por todos los cristianos con el verdadero sentido simbólico. Pero los pastores de esa época comenzaron a ser sometidos por algunos líderes jerárquicos que comenzaron a controlar la iglesia y cambiaban deliberadamente estas prácticas. Entonces ya comenzaron a hacerse algunos tipos de comidas más abundantes, ¿verdad? Y ya no era solo el pan y el vino, o no era tan solo recordar al Señor, sino que eran más convivios. Hoy es muy común eso, ¿verdad? Por eso la iglesia seguía su desarrollo y se desata la época de persecución frontal contra la iglesia por parte de los emperadores romanos. Sobre todo, bueno, ya sabemos desde Nerón, el año 64, pero desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. ¡Wow! Muchísimos años de persecución. Ahora, para avanzar, recordemos cómo murieron los 12 apóstoles. ¿Recuerdan? Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue decapitado el año 44 después de Cristo. Felipe fue crucificado. Mateo traspasado por una espada filosa. Jacobo, hijo de Alfeo, fue apedreado, le partieron la cabeza en dos, siendo un anciano él de 99 años. Matías, el que tomó el lugar de Judas, fue apedreado y decapitado. Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado. ¿Se acuerdan la cruz de San Andrés, que eran dos maderos cruzados? Marcos, arrestado y descuartizado. Sabemos que Marcos no era de los 12, pero fue un hombre importante, incluso en el periodo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos 2 libros de él. Pedro fue crucificado de cabeza y Judas Tadeo también fue crucificado. Bartolomé azotado despiadadamente y crucificado. Tomás, dice la historia, que fue atravesado por una lanza. Y el único que murió de anciano fue Juan. Así es como entramos en un periodo de persecuciones desde el año 100 al 313. Y el pretexto que usaron mayormente los emperadores para perseguir a los cristianos era que estos no adoraban a los dioses paganos. Cuenta la historia que hubo un emperador que hizo una imagen de Cristo. Dijo, bueno, démosle su propio Dios a ellos, ¿no? Para que no tengamos problemas. Y dice que hicieron una estatua y los obligó a adorarla. Y los cristianos se quedaban parados sin hacer nada. Y este emperador le dice, bueno, ahora adoren. ¿Por qué no adoran? Y los cristianos decían, es que este no es Cristo. Cristo está vivo. Amén. Los cristianos en ese tiempo estaban catalogados como gente insociable, no se comunicaban con nadie. Les decían que eran sombríos y aburridos. ¿Saben cómo llamaban a los cristianos después del año 100? Les decían ateos. Los romanos les decían ateos a los cristianos porque no adoraban a sus dioses. Ahora, ¿cómo era la adoración en el imperio? La adoración en el imperio era una muestra de lealtad y era
o en cada ciudad había una estatua del emperador. Y el emperador de turno mandaba hacer su busto, ¿no? Por eso tenemos, fíjense, esto es muy impresionante. Por eso tenemos el antecedente histórico de las cabezas de los emperadores romanos. Porque cada emperador, como era considerado un dios, mandaba hacer su estatua. Y estas estatuas, como eran los bustos, ¿no? Desde los hombros, desde el pecho hacia arriba, tenemos las imágenes de todos. Entonces, ¿qué hacían ellos? A cada ciudad mandaban una estatua del emperador de turno que debía de ser adorada por todos los que vivían en el imperio. Y como los cristianos se rehusaban a la adoración del César y de su imagen, los acusaban de que adoraban a otro rey, a un tal Jesús, y comenzaron a perseguirlos por eso. Nada detenía a los cristianos, mis hermanos. Se reunían en cuevas, en catacumbas que aún están en Roma. Ahí mismo debían de enterrar a sus muertos porque no tenían ningún beneficio ante el imperio. Y ahí en las catacumbas en Roma hay epitafios hasta hoy. Los cristianos habían entendido que debían considerar a todos los que alcanzaban el cristianismo como iguales en medio de una sociedad que tenía unas divisiones enormes a nivel social. Por eso el cristianismo, a pesar de las diferencias, se trataban como hermanos igualmente y sin distinción. Por eso esto del hermano, entender hermano, habla de una igualdad, de un equilibrio, una equidad. No de la hermanitis, porque hoy en las iglesias no se sabe el nombre de alguien y dice, hermano de la chaleca azul. Pues no tiene sentido. Ellos se hablaban y se trataban como hermanos porque eran iguales, hijos de Dios todos por igual. Y esto trastornaba el orden social en ese tiempo. No les gustaba la sociedad porque el rico que abrazaba el cristianismo era semejante al pobre. Y eso fue intolerante socialmente. No lo entendían. Ni menos se practicaba en la sociedad que hacía grandes distinciones sociales en ese tiempo. Por eso el cristianismo fue considerado un sistema que estaba catalogado para la pena de muerte. El ser cristiano y practicar el cristianismo estaba prohibido bajo pena de muerte. Y si te descubrían, te mataban. ¿De qué manera? Bueno, a través de las fieras, el circo romano, ¿verdad? Te quemaban vivo, te crucificaban, te decapitaban, ¿verdad? El decapitar era la pena capital para los romanos, ¿verdad? Para todo el que fuera un ciudadano romano, la pena capital era la decapitación. Los ahogaban, les ponían piedras al cuello, los amarraban diciéndoles que los iban a bautizar. Los descuartizaban, entre otros martirios. Ahora, hay algo muy interesante con lo que quiero culminar hoy, que son los símbolos del cristianismo. Yo les estoy ahora mostrando, les voy a mostrar ahora un símbolo, que usted lo ve a veces detrás de algunos autos, ¿verdad? Y se ve hoy en algunos lugares. Este símbolo significaba vida o muerte. No era un amuleto ni un símbolo común. En la iglesia primitiva, en periodos de persecución, ellos se fueron a vivir a las catacumbas por ser cristianos. Ellos estaban escondidos, mis hermanos. Después del año 100, la persecución fue tan férrea que los perseguían a muerte. Estaban escondidos y para salir a los lugares públicos, ellos no podían hablar en público. Porque si alguien hacía reseña de su fe públicamente, lo señalaban y los llevaban directamente a la muerte. Era prohibido por el gobierno ser cristianos. Y los habitantes de las ciudades no tenían problemas en señalar a los cristianos para que los mataran. Eso significaba lealtad para con el imperio. Por eso ellos delataban a los cristianos sin problemas. Entonces, ¿cómo hacían los hermanos para identificarse entre ellos? Los que eran de distintas ciudades, de distintos países, de distintas zonas, ¿cómo lo hacían para saber quién era cristiano? Entonces, ¿qué hacían ellos? Ahí está la imagen del pez, ¿verdad? Entonces alguien dibujaba una mitad. Era como un semicírculo, ¿verdad? Alargado. Y ahí se quedaban. Lo dibujaban. Ellos no podían decir, porque si veían a alguien que era piadoso, que se comportaba bien, que era respetuoso, no podían decirle, tú eres cristiano. No, tenían que callar, guardarse. Entonces, ¿qué hacían ellos? Probablemente en el piso o en algún muro, algún lugar donde pudieran hacer cierta escritura, dibujaban esta señal. Y esperaban. Porque para las personas no significaba nada que ellos dibujaran algo. Entonces, pero quienes profesaban el evangelio tenía un sentido.
Porque quien viera esa línea vendría y completaría la parte hacia abajo y haría el dibujo del pez. Un pez, tú eres cristiano, sí, yo también. Gloria a Dios, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Mira, hemos estado pasando persecución, pero el Señor nos ha sostenido. Mantente firme en el Señor. Y eso es impresionante porque literalmente en griego es la palabra pez. Ictis. Ictis. Por eso es que la palabra pez, ¿qué hicieron los cristianos? Le asignaron un código. La palabra pez escondía un secreto. Hicieron un acrónimo. Estaba en medio de esto el testimonio de un cristiano. La palabra ictis tenía un significado mucho más amplio de lo que la gente podía determinar. Para la gente normal era un pez. ¿Y qué dice pez? ¿Qué es lo que es esto? Un pez. Pero a través de la historia, objetos que se han datado del siglo II después de Cristo, llevan las figuras de pescado junto con la palabra griega para pescado, ictis. Ictis. Yo ahí les voy a mostrar cómo se escribe realmente en griego. Ictis. Y también les voy a poner ahí las letras, ictis. Para todos era solo pez, un pez dibujado y la palabra pez, pero era un críptico para la expresión griega. La primera letra I era Jesús, ¿no? La segunda letra, Christos. La tercera letra, Theos, o Theos, porque así se pronuncia en griego, Theos, que significa Dios. Después, Ios, hijo. Y por último, Soter, Salvador. Entonces lo que ellos estaban diciendo, Jesús, Christos, Theos, Gios, Soter, significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Wow, el símbolo expresaba una realidad para ellos. Yo soy de Cristo. Cristo Jesús es mi Salvador. Era su testimonio. Cuando dibujaban este símbolo, ellos proclamaban que Jesús, el Hijo de Dios, era su Salvador. Y aquí se plantea otra pregunta. ¿Por qué en griego si eran judíos? Algunos de ellos, ¿verdad? Podrían haber escrito en hebreo o arameo o en su idioma natal o en latín, que era el idioma romano, ya que era una zona gobernada por el Imperio Romano. Pero como el griego era el idioma más profundo de la época, el evangelio había llegado a lo más profundo de la cultura en todos los estratos de la época, y el griego era un idioma profundo y completo. Por eso esta palabra ictis, al castellanizarla, ha quedado como ixoye. Aquí yo les voy a mostrar un símbolo, que dentro del pez dice la palabra ixoye, pero en sí no es ixoye, porque la primera letra en el alfabeto griego que aparece dentro de este pez, ¿no? Con la palabra que podemos leer castellanizado, ixoye, es iota. La primera es una I. La segunda, que es una X, es Christos, que es una J. Así se pronuncia esa letra, J. La tercera letra, que es Theos, es como una Z, es como un círculo con una rayita. Yo aquí se la estoy poniendo al costado, ¿verdad? Y esa palabra se pronuncia Z. Y la I griega que conocemos, que es Ios, es la letra Y. Y la última, que nosotros pensamos que es una E, ¿verdad? Que dice Zoter, dice, es la letra sigma. Entonces es como una, para que entendamos, es como una S, no es una E. Entonces se ha castellanizado como ixoye, pero en sí no es ixoye, es ictis. ¿Ok? Para que podamos, ichtis, es como entre J y C, para que podamos entender, ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros ver que este acrónimo tenía un sentido tan importante. Los primeros cristianos usaban el símbolo de un pez, porque esto ichtis es pez, en griego, es pez. Eso significa en griego, pez. Entonces usaban este símbolo de un pez para reconocerse entre ellos durante las persecuciones. Ellos sabían que donde estaba este símbolo había cristianos. Entonces en las puertas dejaban un pez. Y la gente que decía, pues aquí viven cristianos. Pero ¿quién sabía eso? Solamente los cristianos. Para los demás, aquí hay una pescadería.
¿no? O aquí vive un pescador. Por eso los primeros cristianos usaban este símbolo de un pez para reconocerse entre ellos durante las persecuciones. Ellos sabían que donde estaba este símbolo había hermanos. Por lo tanto, podían llegar incluso a refugiarse a estos lugares. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Por la familiaridad del pez, con el paso del tiempo, ¿verdad? Tomaron otros símbolos que tenían como uso el mismo acrónimo. Es importante considerar que no es debido al texto de pescadores de hombres, no en sí mismos, para que no cometamos el error, sino más bien como ellos pudieron expresar y compartir con otros cristianos en medio de una persecución que duró aproximadamente 300 años. Yo aquí les estoy poniendo otro símbolo del cristianismo de ese tiempo. Si ustedes ven, inserto en este círculo, están las mismas letras. La I, ¿verdad? Ahí ustedes, solo el palito de en medio es la I. A ver, yo voy a tratar de hacerlo aquí en mi hojita. Entonces, ustedes ven ahí el palito de en medio, ¿verdad? La I. Entonces ahí estaba la I. Luego, G, o la X, para los que entienden, ahí está, ¿verdad? La X, atravesando, ¿verdad? Todo el circulito. Después, ¿cuál es la otra letra que viene? La Z, ¿verdad? Que es el círculo en sí mismo, ¿verdad? Con la línea al medio, ¿verdad? Después, ¿verdad? Después está Y, que es como una Y, ¿verdad? La vemos ahí. Y por último, sigma, ¿verdad? Que es como una E, que viene como en este círculo así. Ahí está. Entonces vemos que este otro símbolo se llegó a ocupar. Ahora, yo les voy a mostrar unas fotografías. Bueno, esta primera fotografía es de una catacumba, esto es una inscripción en una tumba, donde está este símbolo, ¿verdad? Del cristianismo. La siguiente imagen que les voy a mostrar acá es la inscripción también en una tumba, donde se proclama abiertamente que esta persona tuvo una vida cristiana. Y además proclamando su futura resurrección, ¿verdad? Ahí está escrito y están los peces dibujados, ¿verdad? Acá hay otras inscripciones en las catacumbas romanas. Ahí están los peces y el símbolo del círculo, ¿verdad? Y acá ya vemos nuevamente el pez. Otra inscripción donde está la palabra, ¿verdad? Ictis, y el símbolo del círculo. Que muchas personas no conocen el símbolo del círculo, sino simplemente conocen hasta el pez. Es impresionante ver cómo el Señor ha sostenido a su iglesia. Estamos viendo que después del año 100 hasta el año 150 aproximadamente, esto ha sido una persecución terrible. Dios ha sostenido a su iglesia de manera milagrosa. ¿Y qué nos queda esto como lección para hoy? Es muy simple. Nuestra sociedad cristiana hoy está tan convencida de que hace las cosas bien. Estamos tan convencidos de que somos buenos cristianos. Estamos tan convencidos de que somos cristianos leales, generosos, que buscamos a Dios. Pero si nos comparamos con la iglesia primitiva, no hacemos nada. Yo creo que somos la generación más cómoda de cristianos. Hoy tú estás sentado, probablemente con un café, o a lo mejor acostado, porque mañana te paras temprano, entonces prefieres ver acostado este curso. O a lo mejor no lo viste y lo estás viendo en repetición, o no sé. Pero puedes considerar tu vida cristiana a la luz de la historia. ¿Cómo te consideras como cristiano? ¿En verdad crees que eres un buen cristiano? ¿Que buscas a Dios de todo tu corazón? ¿En verdad consideras que la vida cristiana que llevas tiene relación con la iglesia primitiva? ¿Estás dispuesto a dar todo por el Señor? Difícil, ¿verdad? Hoy vivimos una sociedad cristiana. Nosotros como pastores estamos tan sorprendidos. En medio de una pandemia hay gente que no da nada, y no tan solo económicamente. No se reporta, no les importa nada. No. Viven una vida cristiana totalmente austera, solitaria, abandonados. No hablan con nadie, no se reportan con nadie, no sabemos nada de ellos. Algunos ni el teléfono contestan. Y esta es una conducta de todos los cristianos hoy. Son muy pocos las personas que buscan, apasionados por Dios. Por eso yo encuentro tan triste cómo las redes sociales dan para tanto, ¿verdad? Tanta gente cristiana que habla tanto de Dios en sus redes sociales, pero vive tan poco el Evangelio. Yo te quiero invitar a algo.
Seamos consecuentes con el Evangelio de Jesús, con la historia y con lo que Dios demanda de nosotros. ¿De qué te sirve publicar tantas cosas? ¿O de qué te sirve alardear de tanto si no vives? ¿De qué sirve? Yo creo que por eso vivimos hoy un tiempo donde no hay una persecución, porque ¿de qué persecución me hablas los que dicen que hay persecución? No hay nada. Hoy no vivimos persecución, en lo absoluto. Las redes sociales, algunas cobran algunas cosas, o algunos derechos, o copyrights, o quién sabe, pero no tienes ningún impedimento para buscar a Dios, absolutamente ninguno. La iglesia ha podido mantenerse en pie, emitiendo sus cultos, sus clases devocionales. Hasta tenemos instituto bíblico. Mira, lo que tú estás escuchando hoy es instituto bíblico. En línea, gratis. No tienes ningún impedimento. Gratis. Lo único que tienes que hacer es sintonizarlo a una hora. Y a veces ni a la hora. Puedes verlo después, no sé. Pero es una triste realidad del evangelio actual. Por eso nosotros, yo creo, los pastores, más tristeza nos da aún. Y por eso que exponemos la historia de la iglesia, para que despiertes, mi hermano, mi hermana. Despierta, despierta. Mira, Dios no es que haya bajado su tolerancia al pecado o que ahora permite que la iglesia viva como sea, da lo mismo, no, mi hermano, al contrario. Dios demanda exactamente lo mismo de nosotros. Que de la iglesia primitiva demanda exactamente lo mismo de nosotros hoy. Que le busquemos de la misma forma, vivamos de igual manera el evangelio, que seamos apasionados por Cristo, que oremos, vivamos su palabra continuamente, que tengamos comunión con otros cristianos, que nos esforcemos y nos animemos. Mira, nosotros como iglesia hemos dado todo para que tú lo hagas. No hemos dejado de transmitir. Nunca hemos dejado de hacer algo. Y si algún momento no hemos podido hacerlo es porque hemos tenido fallas, problemas, pero ni la enfermedad, ni el cansancio, ni nada nos ha frenado en servir a Dios, para que tú no tengas excusa. Hemos hecho todo, las prédicas. Es más, hasta ahora tuvimos un tiempo, por lo menos un mes y medio, hablando de unos manuales para que la gente tenga el material en su mano. Nosotros hacemos todo, lo imprimimos, lo anillamos, lo damos, y tú solo era pedirlo, solicitarlo, apartas un dinero y te lo llevas. Pero así todo, muy poca gente está dispuesta a hacer eso, a invertir para las cosas de Dios o darle valor a lo que realmente tiene valor. Bueno, mis hermanos, lo único que quiero es decirte que tú eres responsable. Mira, el hecho de que yo te enseñe de la historia de la iglesia y que tú compares tu vida con la de la historia de la iglesia. Porque hay muchos hermanos que para servir a Dios son quejumbrosos. Quejumbrosos, por todo se quejan. Pero para hacer sus cosas son valientes, esforzados, arriesgados, caminan kilómetros, hacen 1000 cosas. Pero para las cosas de Dios, oh no, yo estoy enfermo, tengo aquí, tengo acá. Bueno, mis hermanos, mira, esto de enseñarte historia de la iglesia te deja responsable a ti. Analiza tu vida ante la iglesia. ¿Qué clase de iglesia eres tú hoy comparado con la iglesia que nos antecede? Y te digo algo, mira, Dios nos da tiempo y tenemos tiempo hoy para cambiar. Cambiar nuestras conductas y vivir para Dios como Él quiere que vivamos. No como tú y yo creemos que debemos hacerlo. No, mi hermano, Dios nos llama a vivir como Él quiere que vivamos. Hasta aquí dejamos nuestra clase hoy. Mis hermanos, vamos a orar para despedirnos y dar gracias a Dios. Señor, muchas gracias por lo que tú nos permites estudiar, por tu palabra, por la historia. Qué increíble, Señor. Es como hay registro de todo. Gracias, Señor, por eso. Porque nos desafía, Señor. Nos desafías en medio de una sociedad cristiana tan, Señor, tan diluida, ¿verdad? Tan delgado, Señor, su cristianismo, tan frágil, sin persecución, sin problemas, sin estorbo, sin absolutamente nada. Pero se considera una iglesia en medio de una sociedad tan perversa que los atrae. Pero, Señor, no es nada comparado con la historia. Sin duda vivimos tiempos malos, Señor, muy malos. Pero estamos en medio de una sociedad que nos permite congregarnos, nos permite estudiar tu palabra. Abiertamente están las redes sociales que permiten a las iglesias transmitir los cultos, estudiar, Señor, y ahora en las reaperturas hasta mandar un protocolo para las iglesias que es estricto, que es difícil, pero que se permiten los cultos. Qué triste es nuestra realidad, Señor. Perdónanos, Señor. Primero que todo, perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a valorar, Señor, tu iglesia.
¿Cuántos de nuestros hermanos no le dan importancia ni siquiera a que sus hijos estudien de tu palabra o que entiendan estas clases? Pero cuán importante es que todos como familia, Señor, conozcamos más de ti. Fortalécenos, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, porque tú nos has mostrado que en medio de pandemias, de malos augurios económicos y sociales, tú nos sostienes, Señor, con tu mano poderosa. Te damos gracias. Muchas gracias. A través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Cuídense. Que estén muy bien. Nos vemos el domingo, si el Señor así lo permite. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós. Fortaleza mía, canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Es quien me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza, fortaleza mía, canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios quien me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh Señor, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Vamos, hermano, fortaleza mía, fortaleza mía, te canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios quien te demuestra